Bueno, lamentablemente tenemos que hablar nuevamente del aumento del combustible en todo el país y la pregunta que nos estamos haciendo, el porqué del aumento. ¿Quién lo explica? Uno de los responsables, o mejor dicho, el titular de la Cámara de Empresarios. En octubre del año pasado se liberaron los precios de los combustibles, con lo cual las refinadoras quedaron en condiciones de poner el precio que necesiten en función de sus costos. Esos costos están relacionados fundamentalmente con el precio del petróleo y el precio del dólar. Como tanto el petróleo como el dólar subieron muchísimo, las compañías petroleras se dispusieron a aumentar los precios, pero en ese momento, que coincidió con el momento de la crisis cambiaria que tuvimos y demás, el gobierno las convocó y les pidió que postergaran los aumentos por 60 días. Estos 60 días vencen el día 1 de julio, pero lo que no se tuvo en cuenta fue que el día 1 de junio iba a haber un incremento en los impuestos que graban a los combustibles, y esto desencadenó el aumento que vimos ahora. Y la otra parte es precio, porque en realidad hubo ahí algunas reuniones, hubo algún malestar en las compañías petroleras que consideraron que el gobierno les estaba pidiendo un esfuerzo de no aumentar los precios y el mismo Estado estaba aumentando el impuesto, lo cual generó ahí algunas rispideces que se zanjaron llegando a un acuerdo salomónico en el sentido de que aumentaban de precio ambos. Bueno, le voy a complicar la cosa. Más allá de que lo tiene organizado nuestro director, déjame que te complique, Marcos, y te pida las placas antes de pedirte la respuesta por parte de Castellano. Me parece que lo ideal es que primero mostremos las placas. Ahí están, bien, muy rápidamente nuestro director para mostrar las placas de la realidad. Esta es la realidad de hoy. Estas son placas de hoy en Villa María y de hoy en Buenos Aires. Si vas a Buenos Aires te encontrás con estos precios, estas referencias. Mirá, amplíame la placa nuevamente para contarte Buenos Aires, por favor. En Buenos Aires hoy tenemos que decir que el precio del combustible super 26 pesos con 50. Eso estamos hablando de YPF. Y en el caso de la Insignia está a 30 pesos con 85. En Villa María, la super 29,78 y la Insignia a 33,59. ¿Por qué la Insignia está más cara al punto de prácticamente 3 pesos de diferencia? Es la pregunta que nos hacíamos. No solamente esto pasa en YPF, sino que pasa también con el resto de las petroleras. Tenemos la otra placa. Bien, vamos a compartir la otra placa que demuestra que también Shell tiene la misma situación. En el caso de la Super, en Buenos Aires, 27,78. Si estás en Villa María, 31,68. En el caso de la V-Power de Shell, 31,98. En Buenos Aires, 35,99. Prácticamente 36 pesos en Villa María. Recae nuevamente la diferencia. Lo mismo pasa, como bien lo veías en la placa, con el gasoil. La referencia nuestra es de Villa María. Entiendo que pasa en la mayoría de los lugares del interior y sobre todo en la provincia de Córdoba, porque es nuestra referencia. La pregunta que nos estamos haciendo es el por qué. ¿Hay alguna explicación? ¿Es logística? ¿Es transporte? Hemos hablado con Castellano que nos dice el por qué o el por qué no. Esto es una diferencia que no tiene ninguna justificación ni ninguna explicación. Es una decisión que han tomado hace ya varios años las compañías, porque esto no es nuevo, y ya desde hace varios años los combustibles son más baratos, mucho más baratos en la capital federal que en el resto del país, ¿no? Es algo que, bueno, en algún momento supongo que habrá que cambiarlo. Nosotros lo hemos planteado muchas veces, siempre se nos ha dicho que se va a solucionar, pero la verdad es que sigue sin cambiar. Todo hace suponer que es una cuestión de marketing, por decirlo de alguna manera, porque, digamos, la vidriera del país está en Buenos Aires, ¿no es cierto? En Buenos Aires es donde están los principales medios de comunicación, etcétera, etcétera, que son los que cuando salen a la calle ven precios en la cartelera que no son los que reflejan la realidad del país. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a vivir todo a Capital Federal? Las tarifas sabemos cuál es la realidad, pero uno lo puede entender, está mal, pero que el gobierno nacional está subsidiando a la provincia y sobre todo a Capital Federal para con las tarifas, hablando de la luz, hablando del gas, hablando del agua. Pero en este caso no se trata de una cuestión de subsidios, se trata de una decisión de las empresas, de las petroleras, de tener más barato en combustible en Capital Federal. Como bien dice Castellano, no hay una explicación lógica, no hay un sentido común
entiende por qué lo hacen. Lo único que se puede pensar en una cuestión de marketing. Y la pregunta que nosotros nos hacemos y pensamos es, ¿qué pasa con los legisladores? Del partido político, del color político que quieras. ¿Qué pasa con los legisladores? Diputados, ¿qué pasa con los representantes cordobeses en el Senado? ¿Por qué no buscan revertir esta situación? Es la pregunta que nos hacemos todos.